Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Le vamos a dar la bienvenida al Padre Francisco Angulo. El Padre es originario de Empalme, Sonora, ahora sí su fecha de nacimiento. Ingresó al seminario diocesano en septiembre del año 2002. Llevó a cabo sus estudios filosóficos en el seminario diocesano de Tijuana del 2003 a 2006. Después cursó sus estudios teológicos en el seminario diocesano de Ciudad Obregón del 2006 al 2010. Recibió la ordenación sacerdotal el 8 de diciembre del 2012. Padre, tiene mes y medio que regresó de España, padre, ¿o me equivoco? Más o menos. Sí, tiene como mes y medio que regresó de España, en donde estudió la licenciatura en Sagrada Liturgia en Barcelona, España, y actualmente está como párroco de Nuestra Señora del Rosario en Tezopaco. Le vamos a dar una bienvenida. Les voy a pedir, por favor, que guardemos respeto, no estemos platicando. Por ahí hay una lista, no se distraigan, anótense, pero sin distraerse. No va a haber preguntas. Que quien tenga una pregunta, la anota y me la da al final. Probablemente esa pregunta se conteste durante el resto de la plática. ¿Está bien? Muy bien. Padre, bienvenido. Buenas noches. Es un placer para mí estar con ustedes aquí, compartir un poco acerca de este tema, ¿verdad? Que me ha invitado el Padre Aníbal junto con su equipo, ¿verdad? De colaboradores para que comparta con los ministros, ¿verdad?, extraordinarios de la Sagrada Comunión de Catedral y todos aquellos también ministros extraordinarios de las diferentes parroquias y comunidades que quisieran asistir o que están aquí presentes, ¿verdad? Ya algunos de ustedes me han compartido antes de iniciar esta charla de las parroquias que vienen de Ciudad Obregón, la mayoría de todos ustedes, y las personas también que nos van a acompañar o que nos están acompañando a través de, ¿verdad?, la transmisión en vivo que se está haciendo por la página de nuestra diócesis. Muy bien, pues sin más, nos vamos a adentrar en este tema, el ser y quehacer del ministro extraordinario de la Sagrada Comunión en la liturgia. He querido no dar por supuesto muchas cosas, sino empezar por las definiciones, ¿verdad?, que nos ayudan mucho para ir ubicándonos, ¿verdad?, para ir conociendo. Sobre todo, yo sé que muchos de ustedes nos preocupamos mucho por la cuestión del hacer. ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pero yo creo que anterior a esto está el ser, ¿verdad? El por qué puedo yo hacerlo, hacer esto, hacer lo otro, hacer aquello que me están pidiendo en mi parroquia, mi párroco, como su colaborador. Por lo tanto, la metodología que vamos a seguir en esta charla va a ser partir primero del ser para llegar al quehacer. Hay mucho que hablar sobre este aspecto, ¿verdad? Mucho se ha dicho en la iglesia, hay bastante bibliografía, al final más o menos les compartiré algunas de ellas para que ustedes puedan profundizar más y conocer más, ¿no? Ahora que he estado y tengo la oportunidad de estar con los seminaristas, ¿verdad?, en clases, siempre les he dicho que es muy importante que se conozca el por qué esto, por qué lo otro, por qué este gesto, por qué el otro gesto. Muy bien, desde que, un dato curioso, desde que llegué a la diócesis, ¿verdad?, me he encontrado con preguntas como: Padre, tú que estudiaste liturgia, ¿la reverencia se hace en el centro o se hace a la orilla? Bueno, poniéndoles un ejemplo, ¿no? A ver, para conocer este tipo de cosas, los rituales
con las rúbricas, con las prenotandas, son muy claras. Es cuestión de que tú vayas, lo leas, simplemente, y vas a enterarte de eso. No ocupas que un especialista en liturgia venga y te dé la respuesta, porque la respuesta ya está. Hay que tomar los rituales, hay que agarrarlos, ¿verdad? Leerlos, estudiarlos, ¿verdad? Me gustaría mejor responderte por qué hacemos reverencia, no dónde la hacemos o cómo la hacemos, porque eso ya los rituales lo traen muy bien escrito, muy bien determinado, ¿verdad? Entonces, a eso voy. Con esta charla, más que decirles, ¿verdad?, cómo lo tienen que hacer, les quiero compartir el por qué lo hacen. Muy bien, y de eso se trata la primera parte de nuestra charla sobre el ser. La segunda parte, que es el qué hacer, entonces sí ya hablaremos algunos puntos, algunas actividades, algunos servicios, algunas participaciones que tiene el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión en las celebraciones litúrgicas. Algunos, porque ahorita lo vamos a mencionar, ¿verdad? Podemos participar en las diversas celebraciones. Bueno, y tenemos un lugar en cada una de ellas que nos corresponde o que les corresponde a ustedes, ¿verdad? Como ministros extraordinarios o como laicos, o sea, fieles no ordenados, fieles que no tienen el sacramento del orden. Bueno, entonces, lo primero que hay que hacer, que a lo mejor ya ustedes en sus otros cursos o los que han llevado diplomados, ¿hay aquí cuántos que están llevando el diplomado en liturgia? El 1, la primera parte, ¿no? El primer módulo, ¿no? Muy bien. A lo mejor algunas de estas cosas ya les van a ser más familiares que a otros, ¿verdad? Pero yo doy parto de cero. ¿Sí me explico? Parto de cero. Entonces, lo primero que hay que ver es el servicio de un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión es un servicio litúrgico, ¿verdad? Que responde a objetivas necesidades de los fieles, destinados sobre todo a los enfermos y a las asambleas litúrgicas, en las cuales son particularmente numerosos los fieles que desean recibir la Sagrada Comunión. Lo primero que esta definición nos dice es que necesidades de los fieles, no del sacerdote. Este servicio está en vistas no a el sacerdote ordenado, sino a las necesidades de los fieles. El fiel tiene una necesidad de recibir sacramentalmente a nuestro Señor Jesucristo, pero hay ausencia, escasez de ministros ordenados. Entonces, está el ministro extraordinario. ¿Sí alcanzamos a distinguir esto? Sí, esto es muy importante. No es por la necesidad del padre, del sacerdote, de su párroco. Es por una necesidad de los fieles. Destinado específicamente o de manera muy concreta a las personas que se encuentran enfermas, que están en casa, ¿verdad? Y a las asambleas litúrgicas, donde son muy numerosas y la mayoría de los fieles desean recibir la Sagrada Comunión. Volvemos a lo mismo. Aquí está, fieles, enfermos, o sea, fieles también, ¿verdad? Fieles. Siempre orientado a las necesidades de los fieles. Muy bien. Seguimos.
Déjenme familiarizarme con tanta tecnología, me sobrepasa. Los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión son fieles no ordenados, o sea que no participan del sacramento del orden. Delegados por el obispo diocesano. Tengo entendido que don Felipe se ha preocupado y ocupado en darles la delegación a todos los que estamos aquí, todos los que están aquí presentes, ¿verdad? De hecho, según lo que me decían y me compartían, porque apenas me estoy reintegrando a la diócesis, es que es necesario que ustedes estén en formación, ¿verdad? Como ministros extraordinarios, para ir renovando su delegación por parte del obispo, si no me equivoco. Sí, ¿verdad? Y qué bueno, es muy importante y así lo establece el Concilio Vaticano II, que todos los fieles han de ser formados en la liturgia, ¿verdad? En la liturgia y en las demás ministerios, servicios, funciones que se llevan a cabo en la iglesia. ¿Para qué? Para un acto concreto o para un tiempo determinado. Y ya lo sabemos, ¿verdad? Que puede ser para en ese momento en que se produce la necesidad y no contamos con los suficientes ministros ordenados para la distribución de la comunión, poniéndoles un ejemplo. Entonces, no tenemos tampoco los ministros extraordinarios instituidos de manera para un tiempo determinado por alguna situación. En ese momento se puede delegar, ¿verdad?, a un fiel para que para ese momento distribuya la Sagrada Comunión. Muy bien, entonces, o como ustedes están delegados por un tiempo determinado, o sea, un poco más estable, ¿verdad? Entonces, también caben las dos posibilidades. Muy bien, bueno, esos son los que son los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Vuelvo atrás porque quiero hacer énfasis ahora. Ya hicimos énfasis en las necesidades de los fieles. Ahora quiero poner énfasis en esto, un servicio litúrgico. Y para allá vamos. Definición de liturgia, o una de las definiciones de liturgia que nos ayudarán en este momento para profundizar ya en el ser de un ministro extraordinario de la comunión que presta un servicio litúrgico. ¿Qué es la liturgia según la Constitución Sacrosanctum Concilium del Vaticano II en el número 7? Muy bien. Dice, vienen otras definiciones en esta Constitución, pero yo he tomado esta por esto. La liturgia, dice, es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Es la acción de Jesucristo. El cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros. En consecuencia, toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo, sacerdote, y de su cuerpo, o sea, de nosotros, que es la iglesia, es una acción sagrada por excelencia. No vamos a desarrollar toda la definición, Lo he tomado esta definición de liturgia para tomar en cuenta y poner énfasis en esto, el sacerdocio de Cristo. Jesucristo, que es cabeza, y su cuerpo, que somos todos nosotros. Toda celebración litúrgica es obra de Cristo sacerdote y de la iglesia. Muy bien. Entonces, por tanto, damos un paso más. Una celebración litúrgica es la Eucaristía, la misa, ¿verdad?
Es una celebración litúrgica. Por tanto, como celebración litúrgica es una acción de Cristo y de la Iglesia. Si nosotros nos vamos a la instrucción general del misal romano, aquí se los puse al final, en el número 91, que normalmente esta instrucción viene al inicio del misal romano, ¿verdad? Y además que ahorita no podemos decir, padre, es que mi párroco no me presta el misal romano porque se lo voy a desbaratar, ¿verdad? Ya saben que con el uso y todo esto, pues, ¿verdad? Se van desgastando. Y algunos de nosotros somos un poquito celosos, ¿verdad? De los libros litúrgicos. Bueno, pues búscalo en internet. Esa ventaja tenemos ahora, ¿verdad? Que el internet nos da acceso, pues, a mucha información. Pues, si no les prestan el misal romano, pues ustedes vayan al internet y busquen la instrucción general del misal romano. Y en el número 91 nos habla de la celebración eucarística como la acción de Cristo y de la Iglesia, es decir, del pueblo santo congregado y ordenado bajo la autoridad del obispo. Por esto, pertenece a todo el cuerpo de la Iglesia, lo manifiesta y lo implica. Pero, aquí viene, traté de poner en negrita las palabras que yo considero que son esenciales que ustedes tengan grabadas o que se lleven de aquí, ¿verdad? De esta charla. Pero no sé si se note, ¿verdad? Desde allá, que están como más resaltadas. Pero cada uno de los miembros de este cuerpo reciben un influjo diverso según la diversidad de órdenes, ministerios y participación actual. Bien, entonces, en estas celebraciones litúrgicas, especialmente la celebración eucarística como una celebración litúrgica, es una acción de Cristo y de su Iglesia, continúa, ¿verdad?, desarrollando o continúa reafirmando lo que nos dice Sacrosanctum Concilium en el número 7, ¿se acuerdan? Muy bien, pero ahora dice, cada uno de los miembros de este cuerpo reciben un influjo diverso según la diversidad de órdenes, ministerios y participación actual. Que todos, por lo tanto, sean ministros ordenados o fieles laicos, al desempeñar su ministerio u oficio, hagan todo y solo aquello que les corresponde. Muy bien. Clave también para el quehacer del ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Hagan todo y solo aquello que les corresponde. Ahorita, conforme nos vayamos adentrando un poco más, vamos a ir viendo que hay algunas funciones propias o que son asignadas al ministro ordenado, pero que se pueden delegar a un ministro extraordinario, porque son funciones que no piden o que no exigen el sacramento del orden. Muy bien. Hasta aquí espero que vayamos bien, ¿verdad? En el tiempo, que no me vaya, si lo van marcando, por favor. Entonces, luego yo me agarro hablando y después ni quien me pare. Muy bien. Entonces, ya tenemos claro que toda celebración litúrgica es una acción de Cristo y de la Iglesia. Bien, o sea, nosotros, en cuanto somos Iglesia, cuerpo místico de Cristo, participamos, ¿verdad?, de este servicio, de este ministerio. Ahora ya se utiliza la palabra ministerio para los fieles no ordenados. Antes no se utilizaba la palabra ministerio. Hoy ya se utiliza la palabra ministerio, ¿verdad? Pero
en la medida en que eres delegado por el obispo. Muy bien. O sea, puedes llamarte ministro, aunque no participes del sacramento del orden, te puedes llamar ministro, como se llaman, ¿verdad? Ministros extraordinarios. ¿Por qué? Porque el obispo te ha delegado, por delegación. Muy bien. Entonces, no por sacramento. Ustedes no son ministros porque un sacramento los instituyó como ministros, como en este caso los sacerdotes. Nosotros somos ministros porque somos instituidos ministros por el sacramento del orden, pero ustedes no, ustedes son ministros no por sacramento, sino por delegación, ¿verdad? Eso es un paréntesis que hago, ¿verdad? Porque creo que no lo puse aquí. Y eso es muy claro. Son llamados ministros por delegación del obispo. De hecho, existen, y creo que no lo voy a mencionar, lo voy a mencionar rápido, los ministerios laicales, ¿verdad? Que es el ministerio de acolitado, el ministerio de electorado y hoy el ministerio de catequista, ¿verdad? Que son ministerios laicales, pero que no son porque se les confirió un sacramento, sino porque el obispo los instituyó, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos. Entonces, por tanto, el ser, vamos a adentrarnos ya en el ser. ¿Dónde está el ser del ministro extraordinario de la comunión? Pues aquí. En que Jesucristo es sumo y eterno sacerdote, único e indivisible sacerdocio, fue participado a su iglesia. Él quiso, según lo podemos ver en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6, y en el capítulo 5, versículos del 9 al 10, que Él constituyó un pueblo, un nuevo pueblo, e hizo de ese pueblo un reino y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces, el ser de nosotros es que participamos del sacerdocio de Cristo por el sacramento del orden. No, por el sacramento del bautismo y la confirmación. Todo bautizado confirmado participa de este sacerdocio que es único e indivisible. Muy bien, y del cual participa todo su pueblo, porque así Él lo ha instituido, lo ha querido. Sin embargo, vamos a ver que hay el sacerdocio por el sacramento del orden, o sea, ministerial, y el sacerdocio común, ¿verdad? Que nos viene por el bautismo y la confirmación. Entonces dice, los bautizados, en efecto, son consagrados por la regeneración, o sea, por el bautismo, y la unción del Espíritu Santo como casa espiritual y sacerdocio santo, para que por medio de toda obra del hombre cristiano ofrezcan sacrificios espirituales y anuncien el poder de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 10, y en la Constitución Lumen Gentium, la Constitución que habla acerca sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II, en el número 10. Por el bautismo, los bautizados consagrados en el bautismo y la confirmación, participamos del sacerdocio santo de Jesucristo, para poder ofrecer sacrificios espirituales y anunciar la buena noticia, ¿verdad?
Muy bien. Entonces, sí pueden ir ustedes anotando las referencias, ¿verdad?, que les voy dando, para que en sus tiempos, ¿verdad?, de estudio o en sus tiempos de formación personal, de estudio personal, puedan leer estos numerales que son un poco más amplios, ¿no? Yo estoy nomás dándoles una, ¿verdad?, una síntesis, un extracto del número, en este caso de la Constitución, y haciendo referencia a la cita bíblica. Pero ustedes en sus formaciones personales, estudios personales, lo pueden leer. Ustedes me pueden decir, padre, es que ya leí Lumen Gentium de la Constitución Lumen Gentium, la Constitución sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II. Vuélvela a leer. Especialmente, en este caso, el número 10, ¿verdad? Y te vas a dar cuenta que puedes descubrir más riqueza de la que ya has descubierto cuando la leíste por primera vez o por segunda vez o por tercera vez. Muy bien, entonces, bueno, entonces queda claro que todos participamos de este sacerdocio, ¿no? El sacerdocio único e indivisible de Cristo. Y aquí está, el sacerdocio que es único se participa por el orden sagrado, ¿verdad?, como sacerdocio ministerial, por la potestad sagrada de que goza, forma y dirige al pueblo. O sea, por el sacramento del orden, el sacerdote hace presente a Cristo, cabeza de la iglesia, y como cabeza dirige, administra los sacramentos, confecciona el sacrificio eucarístico en la persona de Cristo y le ofrece el nombre de todo el pueblo a Dios. Muy bien, entonces este es por el sacerdocio ministerial que se nos da a los ordenados. Y el sacerdocio común para todos los fieles bautizados y conformados. Los fieles, en cambio, en virtud de su sacerdocio regio, concurren en la ofrenda de la Eucaristía, o sea, en esto, y lo ejercen en la recepción de los sacramentos, en la oración y acción de gracias, mediante el testimonio de una vida santa, en la abnegación y caridad operante. Por tanto, no solamente necesitamos sacerdotes santos, también necesitamos laicos santos. Porque ustedes llegan donde nosotros no llegamos, ¿verdad? En el trabajo, en la escuela, en la casa, con los hijos, con el esposo, con la esposa, con los nietos, con las amigas, con los amigos. Nunca se les olvide que donde ustedes estén, ¿verdad?, hacen presente a Cristo porque son cuerpo de Cristo, ¿verdad? Nosotros, los que estamos ordenados, donde estamos, en el lugar que estemos y con quien estemos, hacemos presente a Cristo, ¿verdad?, cabeza de la iglesia. Muy bien, entonces, y es el mismo sacerdocio, el sacerdocio de Jesucristo. Muy bien, entonces, ¿damos un paso más? ¿Sí? Muy bien. Unidad y diversidad en las funciones ministeriales. Ya les aclaré aquí, ¿verdad?, que nosotros, que ustedes, al igual que nosotros, pueden ser llamados ministros, ¿verdad? Nosotros por el orden sagrado, ustedes por delegación del obispo. Dice, en la edificación de la iglesia, dice Lumen Gentium número 7, en la edificación de la iglesia, cuerpo de Cristo, está vigente la diversidad de miembros y de funciones, pero uno solo es el Espíritu, que distribuye sus variados dones para el bien de la iglesia, según su riqueza y las necesidades de servicios. Confrontar 1 de Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 11. Entonces,
como iglesia, cuerpo de Cristo, hay diferentes miembros. Recordemos que San Pablo, ¿verdad?, pone la imagen del cuerpo para enseñarnos, ¿verdad?, acerca de esto, ¿verdad? Lo que hace el dedo no lo hace el ojo, ¿verdad? Cada uno de los miembros del cuerpo tienen una función para desarrollar una actividad, ¿verdad? Hablando desde el punto de vista del cuerpo. Entonces, hay diversidad de funciones y ministerios. Los ministerios, oficios y funciones de los fieles laicos tienen su fundamento sacramental en el bautismo y en la confirmación, y para muchos de ellos, además, en el matrimonio. Aquí está fundamentado su ministerio, sus oficios y sus funciones en el sacramento del bautismo, la confirmación y para algunos en el matrimonio. Podemos... Perdón, un carro suru blanco tapando la entrada, por favor, si es alguien de aquí. Suru blanco. Muy bien. Esto lo podemos ver, acá está la cita, ¿verdad? La exhortación posapostólica Christis Fidelis Laici en el número 23. Muy bien. Entonces, ahí vemos cómo los ministerios, dice, los oficios y funciones de los fieles laicos tienen su fundamento sacramental en el bautismo y la confirmación. ¿Por qué? Porque este bautismo nos hace participar ¿de qué? Del sacerdocio, ¿de quién? De Jesucristo. Muy bien, el sacerdocio común, no el sacerdocio ministerial. Bueno, damos el siguiente paso. La instrucción general del misal romano, cuando ponga IGMR, es Instrucción General del Misal Romano, nos habla de oficios y ministerios en la celebración de la misa, ¿verdad? Aquí no los menciono, solamente doy los números o los numerales donde ustedes pueden, en su casa, en su estudio personal, ¿verdad?, leerlo y ver señalado cuáles son esos ministerios. Ministerios según el oficio del orden sagrado, o sea, los ministros sagrados instituidos que presidimos la celebración eucarística. No más que el carro no está tapando la entrada, sino la salida. Por si alguien se acuerda, si alguien trae un carro sur blanco y está obstruyendo la salida, por favor, para que lo mueva. Te dijimos entrada ya no. Bueno, ok. Entonces, aquí en los numerales del 92 al 94, también esto lo hago con un sentido de que ustedes vayan, lo hagan, ¿no? Entonces, están los oficios que se desprenden del orden sagrado. En este caso les pongo un ejemplo, pues presidir la Eucaristía, ¿verdad?, es propia de el ministro ordenado. Entonces, un oficio, la presidencia de la celebración eucarística. Ministerios del pueblo de Dios, que van del 95 al 97. Ministerios particulares del numeral 98-99, que hablan acerca de los ministros acólitos, de los ministros lectores. Aquí no habla de los ministros de catequistas, ¿verdad? Porque es un ministerio laical que se acaba de instituir, ¿no? Es nuevo como institución, como ministerio. Y los demás ministerios, servicios u oficios, que van del 100 al 107, que es pues el sacristán, ¿verdad? Las demás funciones, los colectores que hay dentro de la celebración eucarística. Entonces, ustedes quieren profundizar un poco más en cuanto a los oficios y ministerios en la celebración de la misa, pues pueden ir a la Institución General del Misal Romano y verlos. Aquí están. Muy bien.
Tercero, insustituibilidad del ministerio ordenado. Nadie puede sustituir al sacerdote ordenado. Nadie lo puede sustituir. Ustedes, como ministros extraordinarios de la comunión, ¿verdad? Como colaboradores, no sustituyen al párroco, al padre, no lo sustituyen. Colaboran con él. Muy bien. Entonces, es necesario a la existencia misma de la comunidad como iglesia. No se debe pensar en el sacerdocio ordenado como si fuera posterior a la comunidad eclesial, como si ésta pudiera concebirse como constituida ya sin este sacerdocio. La iglesia, ¿verdad? La comunidad, ¿verdad? Nace junto con el sacramento del orden. Muy bien. Los apóstoles, acuérdense. Entonces, nadie puede, por tanto, nadie puede sustituir a aquel que hace presente a Cristo, cabeza de la iglesia. Yo les pregunto poniendo un ejemplo un poco, a lo mejor un poco así medio violento, ¿verdad? Y brusco. Nosotros, llevándolo a la dinámica del cuerpo, nosotros podemos vivir sin un pie. Sí, ¿verdad? ¿Sin una mano? ¿Sin la cabeza? Ah, bueno. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Una comunidad no puede tener vida sin aquel que hace presente a Cristo cabeza. Y aprovecho y hago un paréntesis, ¿verdad? Para reafirmar lo que ya, ¿verdad? Siempre nuestro señor obispo ha dicho, la necesidad de orar por las vocaciones a la vida sacerdotal. Sobre todo en tiempos estos de crisis, como dice la oración, ¿verdad? Estamos, ¿cómo dice la oración por las vocaciones? En gran necesidad, estamos en gran necesidad. Les comparto, yo vengo de estar trabajando, estoy haciendo un paréntesis, ¿verdad? Vengo de estar trabajando en una diócesis de España y la diócesis en la que trabajé tiene 5 seminaristas nada más, ¿verdad? Entonces, hablando de todos los grados, ¿no? Cuando me preguntaban a mí, oye, padre, ¿y en tu diócesis cuántos seminaristas hay? Pues hay alrededor de 30, me sentía rico, ¿verdad? Abundante, ¿verdad? Decía yo, uy, qué gran riqueza tenemos en nuestra diócesis porque tenemos alrededor de 30 seminaristas cuando hago una comparación o cuando hice la comparación, ¿verdad? Sin embargo, cuando ya llegas aquí y ves las necesidades y ves, ¿verdad?, todo el campo de trabajo que hay, dices, no, pues nos estamos quedando, ¿verdad?, un poco cortos. Muy bien, por eso hay que insistirle. Y el Señor nos dijo, pidan y se les dará. Pues hay que pedirle, ¿verdad? Entonces, y nos los va a dar, con el favor de Dios. Bueno, entonces, es instituible el sacerdocio. ¿Qué hay? El laico, el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, habla más bonito. Hace las celebraciones más bonitas. ¿Qué otra cosa he escuchado también que dicen? A ver, ayúdenme. Ha estudiado más que el padre, ¿verdad? Se nota que este ministro extraordinario tiene más conocimientos de teología, de liturgia, que el padre, ¿verdad? O a lo mejor sabe expresarlos mejor. Sí, todo eso puede ser cierto, pero aún así no lo puedes sustituir. Muy bien, ya es responsabilidad de nosotros como ministros ordenados, pues prepararnos, ¿verdad? Estar preparados no por competencia, no para hacerle competencia al ministro extraordinario, ¿verdad? Sino para que
el mensaje llegue mejor, ¿verdad? A los oyentes, a las personas. Muy bien, entonces, así es que lo siento mucho, pero aunque hablan muy bonito y digan las cosas muy bonitas, no se puede. Esto me ha pasado sobre todo cuando ustedes como ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, por la ausencia del párroco, del ministro ordenado, tienen que llevar a cabo, estar al frente de una exequia, ¿verdad? No sé si les ha tocado a ustedes. Es muy común en los pueblos de la sierra, pues cuando nosotros venimos para acá, que venimos de la sierra para acá, para Obregón, por alguna reunión, pues ahora que acabamos de terminar la asamblea, que venimos a la asamblea, pues de repente, ¿verdad?, se murió alguien en el pueblo y el padre que está en Vaca de Hueshi, pues no se va a regresar en ese momento porque son como 8 horas de camino, ¿no? Entonces, pues tiene la necesidad de que uno de ustedes, un ministro extraordinario, ¿verdad?, colabore con él y lleve a cabo la exequia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que este ministro, como es del pueblo, ¿verdad?, conoce muy bien al difunto, conoce muy bien a la familia, ¿verdad?, mejor que el sacerdote, que el párroco. Obvio que a la hora de expresarse también influye mucho eso, ¿no? Y pues habla más bonito, ¿no? Entonces, pero aún así, no lo podemos sustituir. Muy bien. La colaboración de los fieles no ordenados en el ministerio pastoral. Ya vamos adentrándonos y vamos llegando a algo más concreto, ¿verdad? Que les decía yo al inicio, hay oficios, funciones que son del ministro ordenado, pero que se pueden, ¿verdad?, dar a un fiel no ordenado, porque son oficios que no implican o que no exigen el sacramento del orden. Por así decirlo, hoy estaba dando la clase del sacramento de unción de enfermos a los seminaristas, a los de cuarto de teología. Y muchas veces, en muchas ocasiones se dice, en peligro de muerte, ¿verdad? El derecho canónico. Y en peligro de muerte se puede esto. Y en peligro de muerte se puede hacer esto. Y les dije, aquí no. Aun cuando esté en peligro de muerte, aun cuando no puedes ungir. Porque el sacramento de la unción, ¿verdad?, exige al ministro, exige el sacramento del orden. A diferencia de otros sacramentos, como cuáles, el bautismo, por así decirlo, ¿verdad?, el matrimonio. ¿Sí me explico? Pero hay otros sacramentos que no. Como, en este caso, el de la unción y el de la Eucaristía tampoco. No podemos equiparar nunca una celebración de la palabra con comunión a el sacramento de la Eucaristía. Y ahorita lo vamos a ver en su momento. Muy bien. Bueno, entonces, ¿hay colaboración de los fieles no ordenados con el ministerio pastoral del sacerdote? Sí. Y eso es lo que ustedes llevan a cabo, ¿verdad?, como ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Las funciones del ministro ordenado están en enseñar, santificar y gobernar al pueblo de Dios que le ha sido encomendado. Solo dice, en algunas de esas y en cierta medida, o sea, con límites, pueden colaborar con los pastores otros fieles no ordenados, si son llamados a dicha colaboración por la legítima autoridad y en los debidos modos. El decreto apostólica Autocitatem, algo así, si no me equivoco, número 24, decreto de los decretos del Concilio Vaticano II. Aquí podemos encontrar de estas funciones que son propias del ministerio ordenado, de enseñar, santificar y gobernar al pueblo que le ha sido encomendado, solo en algunas de estas
se pueden colaborar con los pastores los otros fieles no ordenados, que es el caso de ustedes. Muy bien. Sobre todo en esto, en la función de santificar, ¿verdad? ¿Ustedes van a santificar al pueblo de Dios? No, ustedes no lo van a santificar. Van a colaborar con el ministro pastor, ¿verdad? O con el pastor, ¿verdad? Porque me sonó muy protestante esto de ministro pastor. Con el ministro ordenado, ¿verdad? En la función que él tiene de santificar. En este caso, lo que ustedes llevan a cabo, ¿verdad? El oficio, el ministerio que ustedes llevan a cabo en sus parroquias. En efecto, dice, cuando la necesidad o la utilidad de la iglesia lo exige, los pastores pueden confiar a los fieles no ordenados, según las normas establecidas por el derecho universal, o sea, hay que estudiar derecho canónico también, algunas tareas que están relacionadas con su propio ministerio de pastores, pero que no exigen el carácter de el orden. Y ahorita vamos a ver cuáles son esas tareas relacionadas al ministerio de los pastores, o sea, al ministerio de los sacerdotes ordenados, pero que no exigen el carácter de orden, cuando lleguemos al aspecto del quehacer. No lo quise poner aquí para, ¿verdad?, hacer una diferenciación entre el ser y el quehacer. Lo que somos, lo que hacemos. Muy bien. Entonces, por eso ahorita no están mencionadas estas tareas, porque ahorita si les puedo decir, ¿tienen alguna pregunta? Y me van a decir, padre, ¿y cuáles son esas tareas? ¿Verdad? Bueno, pues ahorita las vamos a ver. Algunas de ellas, no todas. Dice, bueno, esta cita la pueden encontrar en Christis Fideles Laicis, en el número 23. Muy bien. Entonces, el ejercicio de estas tareas no hace del fiel laico un pastor. En realidad, no es la tarea lo que constituye el ministerio, sino la ordenación sacramental. ¿Bien? Solo el sacramento del orden atribuye al ministerio ordenado una peculiar participación en el oficio de Cristo, cabeza y pastor, y en su sacerdocio eterno. ¿Sí fijan cómo vuelve a aparecer? Por eso partí de aquí, de esto, ¿verdad? La tarea realizada en calidad de suplente tiene su legitimación formal e inmediatamente en el encargo oficial hecho por los pastores. O sea, cuando te delegan, ¿verdad?, esta tarea. Y depende en su concreto ejercicio de la dirección de la autoridad eclesiástica, que ya se los comentaba. Somos ministros por delegación, por la dirección de la autoridad eclesiástica, no por la tarea que hacemos, ¿verdad? No por la tarea que hacemos, sino porque nos ha sido delegada. Muy bien, entonces está la misma cita que les acabo de decir del documento de la exhortación postsinodal que ya hemos citado en algunas. Colaborar no significa, en efecto, sustituir. Ya hemos hablado de esto, ¿verdad? Hay un documento muy bueno, no sé si ya se los han dado ustedes o si ya lo conocen, que es una instrucción sobre algunas cuestiones acerca de la colaboración de los fieles laicos en el sagrado ministerio de los sacerdotes. Si no lo tienen o no lo han leído, se los recomiendo mucho, esta instrucción, ¿verdad?, que se da en la iglesia. Creo que es de 1997. Si no, léanla. Tarea, ¿verdad? Y aquí se van a ir con mucha tarea, más de la que ya tienen, ¿verdad? Hagan lo que puedan, O sea, yo sé que ustedes tienen otros compromisos aparte de sus tareas
en la parroquia pues tienen sus familias, tienen sus oficios propios, sus trabajos. ¿Bien? Entonces, no los vamos a reprobar, ¿verdad? Como a los seminaristas en clases. Entonces, muy bien. De este modo, dice la instrucción, se ha aclarado aquel aspecto de la comunión por el que algunos miembros de la Iglesia se ocupan con solicitud de remediar en la medida en que les es posible, no siendo marcados por el sacramento del orden, a situaciones de emergencia y crónicas necesidades en algunas comunidades. ¿Qué es esto? Las necesidades de los fieles, ¿verdad? Situaciones emergentes y crónicas, o sea, que ya están presentes ahí, hay una necesidad ya apremiante, entonces se delega este tipo de tareas a fieles no ordenados. Aquí voy a decir algo aunque se enojen los padres, aunque si me ven en la transmisión. Una necesidad muy grave no es que el padre esté cansado. Como el padre está cansado, entonces mando a los ministros extraordinarios en la celebración eucarística a que distribuyan la comunión. Y yo me quedo sentado en la sede. Esa no es una necesidad grave, ¿verdad? Ojo, no es una necesidad grave. El primero que tiene la tarea de distribuir la comunión, ¿verdad?, en la celebración eucarística a los fieles es ¿quién? El ministro ordenado que preside la Eucaristía y si tiene concelebrantes, pues junto con los concelebrantes. Si no hay, y el número de fieles que quieren, que desean comulgar, el ministro que preside la Eucaristía, el sacerdote, el ministro ordenado, puede entonces llamar colaboradores para la distribución de la Sagrada Comunión. ¿Queda claro? Muy bien. En grave necesidad o emergencia o crónica necesidad. Sí. Padre, es que se ve tan bonito que está en el centro, está el Padre dando la comunión y luego a los lados están los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión distribuyendo la comunión, pero son 20 gentes. La asamblea está formada por 20 fieles. ¿Es una necesidad esa? No, ¿verdad? Bueno, yo no le veo necesidad, ¿verdad? Padre, fuimos a una misa y había 200 personas, 200 fieles, y de los 200, 150 querían comulgar y solamente estaba un sacerdote que estaba presidiendo la Eucaristía para distribuir la comunión. Ahí, ¿pueden ustedes colaborar? Claro que sí, ¿verdad? Porque son 100. Porque imagínense si el sacerdote que presidió la Eucaristía se pone solo a distribuir la comunión. Nos va a dar una hora, otra hora, y otra hora, y otra hora, ¿verdad? Y ahí nos vamos a tardar mucho. Entonces sí, el Padre se va a cansar de estar parado, ¿verdad? Distribuyendo la comunión. Bueno, entonces, hay que saber distinguir esto, hermanos. Ahora, por santa obediencia, si el párroco se los pide, no le van a decir que no, Que van a decir que no, el padre Francisco nos dijo que que el otro, después me van a venir a reclamar a mí los padres. ¿Qué les estás diciendo tú? Les vas a decir. Bueno, entonces, la instrucción, esta es otra instrucción que también les recomiendo, este es un poquito más anterior, ¿verdad? De 1973 creo que es esta instrucción, Immense Caritatis, dice: el sumo pontífice ha considerado oportuno instituir ministros extraordinarios que puedan administrar la Sagrada Comunión tanto a sí mismos
como a los demás fieles con las siguientes condiciones precisas. Y ya vamos entrando a lo que ustedes pienso yo que desean, ¿verdad? Muy bien. 6 condiciones para que existan los ministros extraordinarios. Aquí me faltó la S, de la Sagrada Comunión. Muy bien, entonces, ¿cuáles son estos? Ahí está un poquito más pequeño. Dice, los ordinarios del lugar tienen la facultad, o sea, el obispo, ¿verdad? Tienen la facultad para permitir a personas idóneas, elegidas individualmente como ministros extraordinarios. Muy bien, claro está que ustedes, pues a lo mejor la mayoría de ustedes no los conoce el obispo, algunos sí, a otros no, ¿verdad? No sé, pero el párroco sí los conoce, eso espero. Entonces, el párroco le presenta al obispo, se los presenta a ustedes, ¿verdad? No sé, creo que mandan ustedes, ¿verdad? Una lista, y se supone que, bueno, el obispo confía en el párroco, ¿verdad? De que les ha mandado una lista de personas idóneas para asumir esta tarea. Ministros extraordinarios. Segundo, los ministros ordinarios del lugar tienen facultad para permitir que los sacerdotes dedicados al sagrado ministerio puedan designar una persona idónea. Ya lo que les decía, ¿verdad? E incluso para el acto, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir? Que estoy presidiendo la Eucaristía y hay 200 personas y 150 al mismo caso que van a comulgar. Y no tengo ministros, no hay más ministros ordenados, ni tampoco ministros extraordinarios de la comunión. El sacerdote puede en ese momento asignar la tarea, sí lo puede hacer, ¿verdad? Tiene la facultad para hacerlo. Pero para ese caso nada más. O sea, para ese momento nada más. Terminado ese momento, ya no existe la delegación. Muy bien, por esto, porque tienen facultad que le permite a los sacerdotes, ¿verdad?, designar esas. Los ordinarios del lugar podrán delegar esta facultad a sus obispos auxiliares, vicarios episcopales y delegados episcopales también. La designación de la persona idónea de que hablan el número 1 y 2 se hará teniendo presente el siguiente orden que puede ser cambiado, sin embargo, según el prudente parecer del ordinario del lugar. O sea, un lector, un alumno del seminario, un seminarista, un religioso, una religiosa, un catequista o un fiel que sea varón o mujer. ¿Bien? Es el orden en que pueden ser las personas idóneas, ¿verdad? Entonces, muy bien. En los oratorios de comunidades religiosas, ¿verdad?, el encargado de la distribución de la comunión normalmente obviamente se puede conferir ¿a quién? Al superior o a la superiora, ¿verdad? En los conventos, en las casas de religiosos o de religiosas. Entonces, no va a ir ahí vamos a suponer, si en mi parroquia yo tengo, o dentro de mi territorio parroquial, yo tengo una casa de religiosas, no voy a mandar a un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, laico, fiel laico, no ordenado, a que les dé la comunión a las hermanas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo puede hacer la superiora o el superior. ¿Por qué? Porque según el orden está, ¿verdad?, más adelante que el catequista o que el fiel. ¿Sí me expliqué? Muy bien. A ver, este orden también no lo interpretemos como algo establecido y que así tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el ordinario del lugar puede cambiar este orden, ¿eh? ¿Sí me expliqué? Y ahí mismo lo dice. Sexto y último, si se dispone de tiempo suficiente, conviene que la persona idónea escogida individualmente por el ordinario del lugar para la distribución de la Sagrada Comunión y la persona elegida para el mismo fin por el sacerdote que tiene facultad, o sea, por el obispo o el párroco, recibe el mandato de acuerdo con el rito y que distribuya la Sagrada Comunión ateniéndose a las normas litúrgicas. Me imagino que todos están instituidos según el rito, ¿verdad? ¿Sí? No los escucho. Sí. Y si no, pídanlo.
Tienen derecho a pedirlo, a ser instituidos según el rito. Hay un rito para la institución de ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Muy bien, entonces, ahora sí, dejamos el ser, que básicamente el ser está en la participación de ¿quién? Del sacerdocio de Cristo, ¿verdad? Porque nos ha constituido sacerdotes. Muy bien. Y colaboramos en algunas tareas de los ministros ordenados, ¿verdad? Que es lo que normalmente hace. ¿A qué me refiero con esto? Cosa clara o concreta. ¿De quién es propio, según el sacramento del orden, distribuir la comunión? Del sacerdote ordenado, ¿verdad? Es el sacerdote ordenado el que preside y sus concelebrantes, si los hay, distribuir la comunión en la misa. Pero, ¿un fiel no ordenado lo puede hacer? Sí, porque son tareas que son del ministro ordenado, pero de las cuales se pueden participar los fieles no ordenados. Más o menos me expliqué en esto. ¿Qué es lo que hacen ustedes normalmente? Si hay sacerdotes ordenados, ¿ustedes van a distribuir la comunión? No, ¿verdad? A no ser, ¿verdad?, que la celebración eucarística sea, no sé, 500, 1000 asistentes fieles y que quieran comulgar 800 y que haya 4 ministros ordenados, pues ahí podrán ustedes. ¿Por qué? Por hay una necesidad, ¿verdad?, en ese momento. Y es una función que es del ministro ordenado, pero de la cual se les puede asignar a un fiel no ordenado. Muy bien, entonces, ¿hasta aquí todo bien? Muy bien, espero que les esté ayudando un poco, ¿verdad? Todo esto. Ahora el qué hacer. ¿Qué hace el ministro extraordinario de la comunión? Según el canon, el derecho canónico, en el canon 230, parágrafo 3, dice, suplencia en algunas funciones, en las cuales ejercitar el ministerio de la palabra, ¿verdad? La predicación en las iglesias y oratorios de parte de los fieles no ordenados puede ser concedida en suplencia de los ministros sagrados o por especiales razones de utilidad en los casos particulares previstos por la legislación de la Iglesia y por tanto no se puede convertir en un hecho ordinario ni puede ser entendida como auténtica promoción del laicado. Aquí dicen, es que para que aprenda a predicar. No, ¿verdad? Hay una celebración donde está un ministro ordenado, presidiendo la Eucaristía, él es el que tiene que predicar, ¿verdad? Es que mira, como yo lo mando a las comunidades a que haga la celebración de la palabra, pues para que se vaya entrenando aquí ahorita. No. ¿Muy bien? No, no es el caso. Otra de los quehaceres, presidir oraciones litúrgicas, para que también en este campo sea salvaguardada la identidad eclesial de cada uno, se debe abandonar los abusos de distintos tipos. Bueno, para no perdernos en todo esto, es muy claro. Una celebración litúrgica, la liturgia de las horas. Vamos a celebrar laudes en la parroquia. Si hay un ministro ordenado, él es el que tiene que presidir la celebración de las laudes. Muy bien. Si no hay un ministro ordenado, un fiel no ordenado puede presidir esta oración litúrgica. Sí. Y entre paréntesis les comparto, la celebración de la liturgia de las horas en ese momento se convierte, es una oración pública, comunitaria, pero no oficial de la iglesia.
le da carácter de oficial cuando es presidida por un ministro ordenado. Cuando no está presidida la celebración de la liturgia de las horas por un ministro ordenado, la liturgia de las horas es una oración comunitaria, sí. Pública, sí, pero no oficial. Muy bien, entre paréntesis. Entonces, una de las oraciones litúrgicas, pues es la liturgia de las horas, la puede presidir un ministro no ordenado, un fiel no ordenado, perdón, sí. Muy bien, ya les puse un ejemplo, ¿verdad? En la misma línea, resulta evidente la licitud de usar en las ceremonias litúrgicas de parte de quien no ha sido ordenado, ornamentos reservados a los sacerdotes o a los diáconos, como la estola, la casulla y la dalmática. Sentido común, ¿verdad? Un fiel no ordenado no puede utilizar ornamentos que sean propios del ministro ordenado. Hasta ahorita no me ha tocado, pero no quiero dar por hecho de que no suceda, porque puede suceder. ¿Ah? En el afán de querer suplir al párroco, ¿verdad?, o al sacerdote para que la asamblea no llegue a darse cuenta de que no está el padre y que el padre no va a presidir, caigo en la tentación y me revisto con algún ornamento que es propio de el ministro ordenado. Muy bien, eso es para que no caigan en la tentación, por si se les llega a pasar por aquí. Es que les digo esto porque en muchas comunidades todavía, en muchas comunidades no aceptan muy bien o no quieren que un fiel no ordenado, ¿verdad?, lleve a cabo la celebración o presida la celebración, ¿verdad? Se resisten todavía, claro, porque pues ya lo dijimos, ¿verdad? No se puede sustituir al ministro ordenado, ¿no? Entonces, muchas veces, en el afán de que la gente los acepte, ¿verdad?, o que no se dé cuenta de que no es el padre el que está ahí, puedo caer en esta tentación. Pero creo yo que aquí no pasa eso, que hasta ahorita no ha pasado eso. Y si pasó, pues hay que corregirlo inmediatamente. ¿Qué otra cosa hace el ministro extraordinario, el fiel no ordenado? Administrarse a sí mismo el pan eucarístico. Esto normalmente lo hacen ustedes cuando les toca hacer una celebración de la palabra con la distribución de la comunión, ¿verdad? ¿Pueden comulgar por sí mismos? Sí. Muy bien. Distribuirlo a los demás fieles en la misa o en la celebración de la palabra. O sea, pueden comulgar por ustedes mismos y distribuírselo a los fieles. Si está el Padre, ¿pueden comulgar por sí mismos? No. Muy bien. Llevarlo a los enfermos es otra de las actividades de los fieles no ordenados en sus casas, dentro del territorio parroquial o la zona que les indique su párroco, ¿verdad? Allí donde los fieles no ordenados acompañan a los enfermos en los momentos más graves, es para ellos deber principal suscitar el deseo de los sacramentos de la penitencia y de la unción, ¿verdad?, favoreciendo las disposiciones y ayudándoles a preparar una buena confesión sacramental e individual, como también a recibir la Santa Unción. Que, en pocas palabras, ustedes cuando van a visitar a un enfermo para llevarle la comunión, la Sagrada Comunión, tienen, ¿verdad?, el deber de alentarlos para que en su debido momento reciban, ¿verdad?, los sacramentos de la penitencia y de la unción. Muy bien. Y también corretearnos a nosotros los párrocos, ¿verdad? Yo también soy párroco y a veces tengo al ministro aquí atrás. Padre, ¿cuándo va a visitar a mis enfermos? Sí, padre, ¿cuándo? ¿Por qué? Porque ellos no pueden, se les lleva la comunión porque no pueden venir al templo, ¿no? Por tanto, entonces nosotros hay que ir y ustedes promover, ayudándoles, ¿verdad?, a prepararse para una buena confesión sacramental e individual y también a recibir la Santa Unción. Muy bien. Algo de las cosas que el Concilio Vaticano II
ha promovido, ¿verdad?, en el sacramento de la unción, es que la unción se puede recibir una vez que la persona, el fiel, ha sido, ¿verdad?, diagnosticado con una enfermedad que lo pone en peligro de muerte, ya se puede recibir la unción. No esperarse, como antes del Concilio Vaticano se hacía, ¿verdad? Se ungía hasta cuando ya el enfermo no tenía la posibilidad de pecar, etcétera, etcétera, y todo eso se traía al sacerdote y se ungía y se le llamaba extrema unción. El Vaticano II ha querido cambiar esta terminología, o nos invita a que cambiemos la terminología, o que utilicemos, mejor dicho, de llamar la extrema unción a unción de enfermos y recibirlo inmediatamente en cuanto o al fiel se le ha diagnosticado una enfermedad. Y es una de las tareas de ustedes, ¿verdad? Esto. Que llegaron a una casa, ¿verdad? Y se enteraron que fulanita o fulanito se le diagnosticó tal enfermedad que lo pone en peligro de muerte. Pues de manera prudente y en su momento acercarse, decirle, mira, no te gustaría, ¿verdad? Recibir el sacramento de la penitencia, de la unción, que te prepare para esta etapa, ¿verdad? Y ¿Muy bien? Entonces, esa es tarea también de los fieles no ordenados. Dice el Código de Derecho Canónico, abre otro campo a los ministros extraordinarios de la comunión. Es ministro ordinario de la exposición del Santísimo Sacramento y de la bendición eucarística el sacerdote o el diácono. ¿Se me explico? En circunstancias peculiares, los ministros extraordinarios, solo para la exposición y reserva, pero sin bendición. Muy bien, entonces ustedes pueden trasladar el Santísimo para hacer la exposición y después la reserva, pero sin dar la bendición. Aquí está otro ejemplo claro de lo que es parte del ministro ordinario, que es el sacerdote ordenado. Es propio de él exponer el Santísimo Sacramento y la bendición, ¿verdad? Pero se puede asignar esta tarea también a un fiel no ordenado, pero con ciertas restricciones. En este caso, la no bendición. Un ejemplo también, aquí va. El padre dice, oye, tú expones el Santísimo y todo eso, y yo voy a estar confesando. Está el ministro ordenado. Hace la exposición del Santísimo y si quieres, pues, ¿verdad? Vete a confesar, pero hasta después, ¿no? Entonces, si está el ministro ordenado, él lo tiene que hacer. Muy bien. Las celebraciones dominicales en ausencia de... Miren, estas partes tienen más desarrollo, ¿eh? O sea, hay que decir más de esto, de cada una de estas actividades o de estas tareas que llevan a cabo, pero bueno, por circunstancias del tiempo, pues no podemos, ¿verdad? Que ya nos pasamos. Entonces, las celebraciones dominicales en ausencia del presbítero, que es muy común, son para animar las mencionadas celebraciones. El fiel no ordenado deberá tener un especial mandato del obispo. Está prohibido inserir en sus estructuras elementos propios de la liturgia sacrificial, sobre todo la plegaria eucarística. Esta es otra de las grandes tentaciones para que la gente acepte la celebración de la palabra, ¿eh? Que muchas veces le ponemos a la estructura elementos propios de la plegaria eucarística, ¿no? Y no. Le digo porque ahí sí me ha tocado, pero no me ha tocado con fieles no ordenados, me ha tocado con diáconos que no hacen la consagración, ¿verdad? Ni la narración de la institución de la Eucaristía, pero sí hacen que el coro cante el santo. ¿Sí me explico? Entonces, ya ahí estás metiendo elementos
de la plegaria eucarística, ¿verdad? Entonces, y no, muy bien, no debe de haber ningún elemento en las celebraciones dominicales en ausencia del presbítero que sea propio de una plegaria eucarística y que con esto vayamos a crear confusión, ¿verdad? Entre lo que es la misa, la Eucaristía y la celebración de la palabra, porque sí pasa que muchas personas dicen, mejor vamos con la Juanita que da la celebración, porque es más cortita. Que al cabo es lo mismo, ¿verdad? Así dice la gente, ¿o no se han dado cuenta? ¿O estoy echando mentiras? Así dice, es que con la Juanita, verás que mira, más rápido nos desocupamos. Y el Padre dura más. Entonces mejor vamos a la celebración. ¿Bien? No debemos crear confusión en la gente. O sea, para la gente no están sabiendo identificar o separar una celebración de la palabra, o una celebración en ausencia del presbítero a una Eucaristía. Entonces, la animación de la celebración de las exequias eclesiásticas, los fieles no ordenados pueden animar las exequias eclesiásticas solo en caso de verdadera falta de un ministro ordenado y observando las normas litúrgicas para tal caso. A tal función deberán ser bien preparados, sea bajo el aspecto doctrinal como litúrgico. Y para esto podemos ir al ordo exequiarum, o sea, al ritual de exequias en la prenotanda número 19, ¿verdad? Como les digo, podemos hablar más de esto, ¿verdad? Sí podemos hablar más de cada una de estas actividades que llevan a cabo los fieles no ordenados, pero aquí nos llevaríamos toda la noche, porque habría que ir a ver cada uno de los ordos, ¿verdad? Cada uno de los rituales donde a ustedes se les puede permitir, ¿verdad? No sé si estoy cumpliendo con el objetivo de los que han preparado estos cursos, estas formaciones, pero sí quise aprovechar el momento para hablar más acerca del ser que del quehacer, ¿verdad? Porque me interesa mucho que nos quede muy bien claro desde dónde nos vienen nuestros servicios, nuestras tareas, ¿verdad? Nuestra colaboración. Muy bien. No vamos a tener oportunidad de preguntas y respuestas porque ya faltan 10 para las 9. Pero sí le he dicho a Ricardo que si ustedes tienen alguna duda, escriban la pregunta, se le entreguen a él, después él me las hace llegar y yo se las responda, ¿verdad? Y él se las haga llegar, como en un material, pues, si me explico, de preguntas y respuestas acerca de esta exposición. Porque si nos ponemos ahorita a contestar, nos va a llevar las 12 de la noche y las 11 de la noche aquí. Muy bien, entonces ustedes pueden escribir una pregunta que quieran hacer sobre una duda, me la hace llegar a través de Ricardo, yo respondo en el transcurso de la semana o de la otra semana que tengo un rato y se las hago llegar a él de tal manera que se las haga llegar como material de formación, ¿verdad? Muy bien. Algunos documentos que hay que leer si no han leído y si ya leyeron volver a leer, pues ahí han aparecido la Constitución Sacrosanctum Concilium, ¿verdad? Que habla acerca de la liturgia. Importante leerla, ¿verdad? La otra constitución que apareció también, la constitución dogmática sobre la iglesia, la exhortación posinodal, ¿verdad? Christis Fidelis Laicis, y 2 instrucciones que ha dado la iglesia. ¿Hay más documentación? Sí. Si ustedes quieren documentarse más acerca de esto, cuando vayan leyendo estos documentos, les va a ir dando referencias, ¿verdad? Y se van a las referencias y ahí van a encontrar todavía más documentación para su formación. Muy bien, el mismo documento te va dando otros documentos para formarte. Muy bien, entonces espero que les haya ayudado un poco esto, ¿verdad?
que lo hayan disfrutado, que se les haya quedado algo en su mente y en su corazón y que pueda servirles para el desarrollo de su tarea como ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. De mi parte es todo, Ricardo, ¿verdad? Y les agradezco mucho su entrega, su servicio y su dedicación a esto. Y a todas las personas también que nos acompañaron a través de la transmisión de la página de la diócesis. Muchas gracias y buenas noches.